Modificarlo a las sudaderas, como la sudadera normalmente es una pieza amplia, tanto en la parte de la cintura porque lleva el resorte como en la parte de abajo, simplemente nosotros le vamos a dar una amplitud en la línea de rodilla. Supongamos que esta es mi línea de rodilla y mi línea de bota. Entonces aquí yo le voy a dar una amplitud para que el pantalón me quede ancho. Supongamos que mi rodilla mida de contorno 40, ¿cierto? Dividido entre 4, aquí sería 10. Si yo le doy 10, lógicamente me va a quedar justo a la rodilla. Yo necesito que me quede más amplio. Entonces le puedo dar, por ejemplo, 15, 16, aquí. Entonces de aquí hacia acá voy a marcar 15 y de aquí hacia acá voy a marcar 15. Significaría que aquí yo estoy uniendo esto con la curva acá y acá en recto. Y lo mismo me pasa en la cadera. En la cadera voy a ampliar como unos 4 centímetros más o menos, tratando de que esto se vea lo más parejo posible, y aquí abajo lo hago de forma recta hacia la boca. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en la cadera? Esta parte la voy a llevar totalmente recta hasta acá, y de aquí, de la parte de la línea de cadera hacia arriba, voy a escuadrar recto. Es decir, mi molde arriba va a quedar recto. ¿Por qué va a quedar recto? Porque yo arriba lo voy a poner resorte y necesito que luego se acomode mi cintura. Si yo no le doy esa amplitud de tela, el molde me va a quedar pequeñito, ¿sí? Entonces yo necesito darle esa amplitud, y lo que me da la amplitud aquí es necesaria para que él quede bien ajustado a la cintura, pero que tampoco quede tanto volumen aquí, tanta tela ahí, porque sería demasiado. Y le aumentamos aquí el ancho de mi elástico, que yo les dije a ustedes que les sugería que fuera un elástico de 5 centímetros. Si mi elástico es de 5 centímetros, yo voy a aumentar al molde 5 centímetros y lo voy a cerrar ahí de forma recta. Aquí voy a marcar con un piquete de los 5 centímetros, donde me va a indicar que aquí yo voy a poner el elástico y luego doblar para armar mi pretina. Ya. Esa sería la única modificación para la sudadera. Aquí va a quedar de forma recta y aquí va a quedar también de forma recta. Ahora, si yo aquí abajo quiero trabajarle elástico, puedo dejarlo del mismo ancho o puedo reducirlo un poquito, como unos 2 centímetros. Es decir, si acá yo amplié 15, acá voy a ampliar 13. Exacto. Y ahí voy a trabajar igualmente elástico. No les sugiero que sea un elástico tan ancho en la bota. Puede ser de 5, sí, pero en la bota yo sugiero que sea de 3, ¿sí? Entonces ahí, como ya ustedes tienen el largo normal de pantalón que llega más abajo del tobillo, yo utilizaría ese largo para el doblez del elástico, porque los joggers no son anchos, quedan al tobillo, o incluso, no son largos, perdón, quedan al tobillo o incluso un poquitico más arriba, no quedan ahí ellos rebosando ahí de largo, ¿cierto? Porque el elástico hace que hasta ahí llegue. Entonces ese mismo largo de pantalón yo lo usaría para ubicar mi elástico. Simplemente marco 3 centímetros el piquete, que es donde yo voy a colocar mi elástico de 3 centímetros, y eso va a ser doblado para que se vea el acabado del jogger. ¿Y si lo quiero hacer con tela RIP? Si lo quieres hacer con tela RIP, entonces sí debes cortarle totalmente esta cantidad o el ancho que tú quieras de la boca del bolsillo. Y el RIP lo cortarías teniendo en cuenta que, por ejemplo, si aquí te quedó de 30, el RIP lo cortarías de 30, no de 28, le quitas 2 centímetros. Sí, porque le estira un poquito. Haces un rectángulo de 28 y, por ejemplo, si quieres que el acabado sea de 5, aquí lo haces de 12, porque él se dobla. Al doblar consume costura arriba y abajo y quedaría terminado de 5, y necesita ser un poco más pequeño para que al momento de recoger aquí él recoja, ¿sí? Incluso deberías tener en cuenta aquí un poco la medida de cómo quieres que quede, porque podrías hacerlo un poquitico más pequeño. Podría ser, por ejemplo, de 26, porque si no, entonces él seguiría de largo y bajaría mucho. Y la idea es que él acomode en el tobillo, en la parte de la bota del pantalón. Profe, y allá arriba, por lo menos, si el elástico es de 5, se tendría que subir más de 5, ¿no? No, solamente 5. Solo los 5. Esta sería la modificación de la sudadera.
la parte delantera, en la parte trasera. En la parte trasera simplemente lo calcas así y le haces la modificación de aquí y del tiro y ya. No se hace más nada. Recuerden, yo vi en el grupo que alguien estaba preguntando que si la parte trasera se le echaba costura. A la parte trasera no se le echa costura. ¿Por qué? Porque yo dije expresamente que el molde delantero debe tener todo. Todo es todo. Correcciones, costura, todo. Luego de que el molde delantero está 100% listo es que yo voy a pasar a hacer mi molde trasero. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones del molde trasero? Si yo tengo aquí un molde delantero así, en sudadera, ¿cierto? Yo simplemente aquí voy a subir 3, meter 3, perdón, y subir 3. Voy a volver a armar aquí mi tiro y aquí voy a ampliar la medida de mi tiro, que normalmente puede ser 5 o 4. Y voy a armar mi tiro. Aquí voy a colocar la misma medida que yo tengo aquí. Si aquí tengo 30, aquí debo tener 30. Y solo en la línea de rodilla yo voy a ampliar 1 centímetro. Ese centímetro no es costura. Ese centímetro es porque todas las partes traseras de los pantalones siempre son más anchas que las delanteras, ¿ok? Por eso voy a ampliarlo y lo amplío solo en la rodilla. Y esa rodilla es lo que me hace que yo después lleve esta forma hacia acá y esta forma hacia acá y igual aquí. Y ya. Ese sería el molde trasero de la sudadera. Es básicamente lo mismo que hicieron en el delantero, en el del pantalón normal, pero aplicado con las correcciones que ya tiene la sudadera. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Y que acá pues sería igual porque no se añadiría la pinza. Exacto. Sí. Oigan, lo mismo, exactamente igual, funciona igual. Oigan, este bolsillo funciona igual como se hace en el normal, como se hace en la sudadera. ¿Cuál es la diferencia en la sudadera? Que ustedes no van a calcar el molde normal para ponerse de la sudadera. Calcan el molde de la sudadera para hacer el forro del bolsillo. Porque lógicamente están dándose cuenta que el molde varía arriba. Entonces, si ustedes calcan el molde original del bolsillo y se lo quieren montar a la sudadera, lógicamente que no va a quedar. Se hace de la misma manera, pero con el molde de la sudadera. ¿Me hago entender? ¿Sí? Y en el caso del bolsillo, si se dan cuenta, yo les dije aquí que el bolsillo llega hasta la pretina. Es decir, que el bolsillo de la sudadera debe llegar solo hasta aquí. No es que lo van a cargar hasta acá arriba. Señora, la profundidad del bolsillo de la sudadera puede ser un poquito más grande. Puede ser más grande porque no se va a notar. Como es sudadera, él va a quedar amplio hacia adentro y no se va a notar. Y en la sudadera sí a veces se requiere que sea un poquitito más amplio, porque sí se usa más. Les decía que aquí, el bolsillo, por ejemplo, si voy a pintar el bolsillo aquí, yo lo debo hacer de esta manera. Es decir, de donde yo sé que voy a doblar para el elástico, solamente voy a subir 1 centímetro el forro de mi bolsillo. Señor, yo he visto que hay unos que no lo hacen a la altura de la cintura, sino a lo contrario. Así como lo trazó para el pantalón, así se traza, porque al doblarlo uno lo pisa por el área. Ajá. Bueno, es que aquí se dobla así. O sea, bajando los 3 centímetros, Bajando el ancho. Si es que se pisa, él nada más queda 1 centímetro adentro de la pretina. Porque si lo dejamos mucho hacia adentro, crea demasiado volumen en la pretina y cuando estamos montando el elástico, queda súper raro ese elástico ahí, queda como un bulto. Por eso se colocaría hasta dónde. Se colocaría hasta, ustedes que habían marcado 5 centímetros aquí, estos 5 centímetros se doblan. Entonces lo que se dobla, estos son los 5 centímetros de la pretina. Si él se dobla, yo termino como aquí más o menos. Entonces supongamos aquí empieza el bolsillo y acá termina el bolsillo. Yo lo tengo que subir 1 centímetro arriba de la boca del bolsillo, nada más. ¿Qué es lo que va? Eso me va a servir como de costura. Cuando yo baje mi pretina, él va a quedar adentro, solamente 1 centímetro. ¿Sí? No tanto como a este lo dejamos hasta arriba de la pretina, porque él empalma con la pretina. Mejor dicho, ustedes lo que tienen que tratar es que el bolsillo quede empalme con la pretina lo que ustedes lo doblen. ¿Sí? Si se van a trabajar elástico de 5 centímetros, debe estar
a 9 centímetros de la distancia de la petrina. ¿Me hago entender? Donde termina el pantalón, el molde de la sudadera se baja 9 centímetros. De ahí Exactamente. Si el elástico va a ser de 5, si el elástico va a ser de 6, se bajarían 7. Se bajarían 5. Siempre se baja. Recuerden que yo aquí voy a ubicar el elástico. Si yo ubico 5, él dobla 5. Es decir, me va a comer 10. Yo tengo que hacer el elástico 1 centímetro más arriba de esos 10. Si el elástico va a ser de 3, me voy a comer 6. Yo tengo que subirlo 1 centímetro más arriba, o sea, 5. ¿Sí? ¿Comprenden?